estén súper bien en sus casitas, ¿ya? Vamos a comenzar nuestra clase número 18 de lenguaje, donde vamos a ver una síntesis de los objetivos que hemos trabajado durante este periodo de objetivos priorizados, ¿ya? Que se encuentra dentro de los meses de junio y agosto, ¿ya? Así que espero que tengan su material, su cuaderno, su estuche, con todos los implementos que necesita para realizar la tarea. Aquí tenemos los objetivos priorizados trabajados durante el periodo de junio y agosto, como les decía. Trabajamos con el OA 4, con el OA 6 y con el OA 7, ¿cierto? Profundizamos la comprensión de algunas narraciones leídas, o en los cuentos. También leímos y comprendimos textos no literarios, ¿cierto? Vimos cartas, vimos noticias y vimos afiches. Y también trabajamos con el OA 7, que es desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Leímos muchos textos, ¿cierto? Recordemos, ¿qué trabajamos en este periodo? Trabajamos los niveles de comprensión lectora, ¿se acuerdan? ¿Cuántos niveles eran? Sí, era el nivel inferencial, el nivel literal y el nivel reflexivo, ¿cierto? ¿Qué teníamos que hacer en el nivel literal? Muy bien, teníamos que localizar información, ¿ya? Teníamos que buscar la información ahí en el texto para poder responder lo que se me preguntaba, ¿cierto? Después viene el nivel inferencial o el nivel interpretativo. ¿Qué tenía que hacer yo en ese nivel? Tenía que buscar información que no estaba de manera explícita en el texto, ¿se acuerdan? Sino que la tenía que encontrar con ayuda del texto y de mis conocimientos previos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ahí teníamos que buscar información que no estaba en el texto, ahí mismo escrita de manera explícita, pero sí estaba así como media escondida y la teníamos que deducir o inferir con la ayuda de la información que me entregaba el texto y con mis conocimientos previos que yo tenía anteriormente. ¿Ya? Y el último nivel es el nivel de reflexión crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que es el nivel donde yo tengo que dar mi opinión. ¿Ya? Yo los felicito porque todos han avanzado muy bien en este nivel. ¿Ya? Están dando su opinión, están dando sus razones, su postura, lo que ustedes piensan, y eso está súper bien. ¿Ya? Así que ese es el tercer nivel de comprensión lectora. ¿Ya? También vimos cómo se podía contestar una pregunta de comprensión, de reflexión, ¿cierto? El yo pienso o yo creo, ¿ya? Me parece que, ¿ya? Esos son ejemplos para poder responder a una pregunta de reflexión. También vimos textos no literarios. Vimos la carta, vimos la noticia y vimos el afiche, ¿cierto? Vimos su estructura, vimos su propósito, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto era? Y también vimos el texto narrativo, que es el cuento. Si ustedes se fijan, el cuento no es un texto no literario, sino que es un texto literario, narrativo, porque narra la historia o cuenta una historia. ¿Ya? Todo eso hemos visto en este periodo. Y aquí están los niveles de comprensión lectora, como yo les decía, ¿cierto? Debemos localizar información explícita dentro de un texto. Fíjense que la palabra localizar y explícita están con verde, porque es lo más importante de ese nivel. Tenemos el interpretativo, que es donde tenemos que inferir o deducir, ¿cierto? Información que no está explícita dentro del texto. Por eso las palabras están en verde. Y el nivel reflexivo, como les decía anteriormente, debemos argumentar con razones nuestra opinión, ¿cierto? ¿Te gusta el helado? Sí. ¿Por qué? Y ahí ustedes tienen que decir el por qué, dar sus razones de por qué les gusta el helado. No se tienen que quedar solamente con el sí o el no, sino que dar sus razones de que por qué les gusta. ¿Ya?
Y aquí tenemos un cuadro resumen con los textos literarios y no literarios, porque recordemos que el cuento es parte de literario. Acá tenemos un cuadro resumen que tú vas a tener que aprenderte muy bien para después poder responder de manera excelente en la evaluación que se va a hacer más adelante. Tenemos la carta, la noticia, el cuento y el afiche. La carta, un texto informativo que su propósito es comunicar y su estructura es fecha, saludo, cuerpo y despedida. ¿Ya? La noticia, texto no literario, es un texto informativo, su propósito es informar y su estructura es epígrafe, titular, bajada, lead y mensaje. El cuento es un texto literario, tipo de texto narrativo, porque narra la historia, como les decía anteriormente, cuenta una historia. Su propósito es entretener y su estructura es inicio, desarrollo y desenlace. Y el afiche, texto no literario, es un tipo de texto informativo, pero su propósito es convencer, ¿cierto? Convencer a las personas de que hagan lo que, en este caso, el afiche está promocionando o vendiendo o diciendo, ¿cierto? Y su estructura es título, eslogan, imagen e información del tema. ¿Ya? Este es un cuadro que usted tiene que aprenderse muy bien. También vimos que la carta tiene un remitente, ¿se acuerdan? Que escribimos una carta y tenía un remitente que es quien envía la carta y un destinatario es quien recibe la carta. ¿Ya? Así que fíjense que remitente y destinatario están con verde, porque es lo más importante. En la noticia es muy importante la imagen, ¿se acuerdan? Era muy importante porque refuerza el mensaje o la información central que entrega. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que comentábamos que muchas veces la imagen dice mucho más que 1000 palabras? O solamente con ver la imagen yo me puedo enterar o puedo darme cuenta de qué se trata el tema. Lo conversábamos en clases. Y en el cuento encontramos personajes, idea principal, ambiente y conflicto. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Cuando nombrábamos los personajes del cuento, cuando veíamos en qué ambiente sucedía la historia. Si era en una playa, en una plaza, en una casa, en el campo. Y el conflicto que siempre tienen todos los cuentos y que al final se resuelve y llegamos al desenlace. ¿Ya? Y estas palabras claves son para el lector o el escritor de un cuento, ¿ya? Que es el objetivo de aprendizaje que viene más adelante, ¿ya? Principio o presentación, ¿cómo ustedes pueden empezar a escribir un cuento? Hace mucho tiempo, cierta vez, una mañana, todo comenzó cuando, ya tienen 4 ejemplos de comenzar a escribir un cuento. Tienen el desarrollo. Entonces, y siguen contando la historia. De repente, de pronto, o sin darse cuenta, ¿ya? Y ahí estamos en el desarrollo del cuento y llegamos al final o desenlace. Al final, finalmente, cuando todo terminó o después de todo, ¿ya? Eso les sirve, son palabras claves que le van a ayudar a usted a escribir un cuento más adelante. Y en el afiche, recordar que las imágenes y los colores llamativos son muy importantes para llamar la atención del lector, ¿cierto? Ustedes se recuerdan, tuvieron que hacer un afiche con imágenes coloridas, ¿cierto? Con colores llamativos para convencer a la gente. Y llegamos a una pequeña actividad donde tienes que responder algunas preguntas en tu cuaderno. ¿Cuántos tipos de textos vimos durante este periodo? ¿Habrán sido 6, 5, 3? ¿Cuáles son? Nómbralos. Los tienes que nombrar cada uno de ellos. Nombra los 3 niveles de comprensión lectora y
la última parte es súper importante. Redacta una breve explicación con tus palabras para cada uno de ellos. ¿Ya? Tú me tienes que explicar muy breve, pero con tus palabras, qué es el nivel de comprensión lectora, de localizar, de inferir y de reflexionar. ¿Ya? Esa es la actividad que tienes que realizar. Y hemos llegado al final de nuestra presentación. Excelente, ahora sabes un poco más sobre los diferentes textos y la comprensión de estos. ¿Ya? Los felicito, hemos llegado hasta acá con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu disponibilidad para conectarte a las clases, para realizar las tareas, así que súper como dice ahí el emoticón, ¿cierto? Los felicito a todos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.